Eran las 3:15 de la madrugada del 9 de marzo cuando el médico salió por la puerta blanca de la unidad de urgencias y caminó hacia donde yo estaba sentada. Me miró a los ojos antes de hablar, y yo supe lo que me iba a decir antes de que abriera la boca. Hernando se había ido. Me quedé sentada en esa silla de plástico naranja del pasillo del hospital, con las manos cruzadas sobre las rodillas y el zumbido de las luces fluorescentes del techo sobre mi cabeza. Y lo primero que pensé no fue en mis hijos, no fue en el funeral, no fue en ninguna de las cosas prácticas que tendría que resolver en los días siguientes. Lo primero que pensé fue esto: no sé cómo se abre la puerta de casa cuando ya no está él. Él siempre abría la puerta. 47 años abriendo esa puerta. Me llamo Graciela, tengo 72 años, vivo en Cali, Colombia, y hoy les voy a contar algo que nadie me advirtió cuando enviudé, algo que los médicos del hospital no me explicaron en esa madrugada de marzo, que mis hijos no pudieron anticipar y que yo tuve que ir descubriendo sola, a tropezones y a oscuras, sin mapa y sin guía, porque el duelo, la tristeza, las noches mirando el techo de una habitación que de repente parece enorme, eso me lo habían dicho que llegaría. Me habían dicho que el primer año era el más difícil, que los cumpleaños dolerían el doble, que habría momentos en que creería que no podría más. Pero nadie, absolutamente nadie, me explicó lo que el duelo iba a hacerle a mi cuerpo. No al corazón emocional, al otro, al de carne y sangre, al que late, y eso casi me cuesta la vida. Quédese hasta el final, porque lo que voy a contarle hoy podría cambiarle algo importante, a usted o a alguien que usted quiere mucho. Hernando y yo nos conocimos en Cali en 1974, en una tarde de lluvia frente a la tienda de discos de la calle 15. Él llevaba un paraguas rojo, yo no llevaba nada, y terminamos compartiendo ese paraguas durante 47 años. Él se levantaba primero, encendía la estufa, ponía el agua a hervir, sacaba las 2 tazas de barro que compramos en un mercado de Popayán hace años, y cuando yo llegaba a la cocina frotándome los ojos, él ya tenía el café servido, caliente, con la cantidad exacta de panela. 47 años de café servido antes de que yo llegara a la cocina. Eso parece una cosa pequeña cuando lo cuento así, pero cuando desaparece, cuando un día te despiertas y la cocina está fría y silenciosa y las 2 tazas de barro siguen en el armario sin que nadie las haya sacado, entiendes que esa pequeña cosa sostenía mucho más peso del que nunca imaginaste. Hernando murió de un infarto en febrero, rápido, sin aviso, sin despedida. 68 años. Los análisis de salud bien revisados ese mismo año. Caminaba todas las mañanas por el parque del barrio y se fue igual. Los primeros días después del entierro estuve rodeada de gente. Mis hijos vinieron desde Bogotá y desde Medellín. Llegaron vecinas cargando ollas de comida, primos que yo no había visto desde años, compañeros del trabajo de Hernando que yo casi no conocía. La casa entera olía a flores marchitándose en los jarrones y a guisos cocinados en cocinas ajenas. Esa primera semana fue, de manera extraña, la más sostenida, porque había voces, había movimiento, alguien en cada cuarto, pero la gente se fue. En 15 días la casa volvió al silencio, y fue entonces cuando empezó lo que nadie me había explicado. Primero fue el sueño. Me despertaba en la oscuridad de las 4 de la madrugada con el corazón golpeando fuerte contra el pecho, empapada en sudor frío, buscando con la mano el lado de la cama donde Hernando siempre había dormido, ese lado que ahora estaba siempre liso y siempre frío. Después fue el apetito.
Dejé de comer con horario. Me sentaba a la mesa de madera de la cocina, miraba el plato calentado sin ganas y no sentía nada, ni hambre real ni ninguna emoción conectada con la comida. Luego vino un cansancio diferente al cansancio de siempre. No era el cansancio de haber trabajado mucho o de haber dormido poco, aunque también dormía poco. Era un cansancio profundo, como si cada hueso pesara el doble de lo que debía pesar. Y estaba el dolor, un dolor sordo y persistente en el lado izquierdo del pecho que yo le atribuía por completo a la tristeza, al corazón roto de perder a mi compañero de vida. Pensé que era normal, que era el duelo, que así tenía que sentirse. En esos primeros meses perdí casi 9 kilos sin proponérmelo. La presión arterial, siempre bien controlada antes, empezó a subir. Me daban mareos cuando me levantaba de la silla del comedor. Tenía las manos frías aunque la casa estuviera caliente. Y yo pensaba que todo eso era el duelo, solo el duelo, que el cuerpo simplemente acompañaba a la mente en el luto. Eso era lo que pensaba, y eso era precisamente el error más peligroso que cometí en ese año. Escúcheme bien, porque lo que viene ahora es lo que más necesité escuchar en esos meses, y nadie me lo dijo a tiempo. Fue mi vecina Rosa quien me obligó a ir al médico. Rosa tiene 75 años, el pelo blanco cortado muy corto, camina siempre derecha y tiene la costumbre molesta y maravillosa al mismo tiempo de decir las cosas exactamente como las piensa. Tocó mi puerta un miércoles por la mañana, casi 3 meses después del entierro. Me miró de arriba abajo durante unos segundos y me dijo que nos íbamos juntas al centro médico del barrio. No como pregunta, como decisión tomada. Yo le dije que estaba bien, que no tenía nada que un médico pudiera arreglar. Ella me escuchó y repitió con la misma calma que nos íbamos. Fui porque en ese momento yo tenía muy poca energía para resistirme a nada. El médico que me atendió era un hombre joven con gafas de armazón redondo y una manera de escuchar que me pareció poco común. No miraba el ordenador mientras yo hablaba, me miraba a mí. Me tomó la presión 2 veces, me hizo preguntas sobre el sueño y el apetito, me ordenó análisis de sangre y un electrocardiograma. Cuando tuvo los resultados, cerró la puerta del consultorio y me explicó lo que había encontrado. Mis marcadores de inflamación estaban por encima de los valores normales. La presión arterial requería ajuste de medicación de manera urgente y el electrocardiograma mostraba una irregularidad en el ritmo cardíaco que, según él, podría estar relacionada con el estrés sostenido de los últimos meses. Le dije que yo no estaba estresada, que estaba de duelo, que no era lo mismo, y él me explicó con mucha paciencia que para el sistema nervioso y para el corazón esas dos cosas activan exactamente la misma señal de emergencia en el cuerpo. Eso me sacudió más que cualquier otra cosa que me habían dicho desde esa madrugada de marzo. Lo que fui aprendiendo ese día y en los meses que siguieron es algo que creo que todas las personas mayores que han perdido a un compañero de vida deberían saber antes, no después de que el cuerpo empiece a dar señales. Cuando atravesamos una pérdida tan grande, el cerebro activa un estado de alerta permanente. El cuerpo libera sustancias, entre ellas una hormona llamada cortisol, que en situaciones de peligro real nos ayudan a reaccionar rápido, a sobrevivir. El problema es que cuando ese estado de alerta se mantiene durante semanas y meses seguidos, esas mismas sustancias pueden terminar afectando el corazón, debilitando las defensas del cuerpo y alterando el sueño de maneras que tienen consecuencias físicas muy reales. Los cardiólogos han descrito lo que llaman síndrome del corazón roto,
cuyo nombre clínico es miocardiopatía de Takotsubo. Es una condición que algunos investigadores han observado con mayor frecuencia en personas mayores, en especial mujeres, durante los meses que siguen a una pérdida importante. Los síntomas pueden parecerse a los de un infarto, aunque el mecanismo es diferente, y lo que los estudios sugieren es que el origen podría estar en el estrés emocional intenso y prolongado. No quiero asustar a nadie. No significa que toda persona que enviuda vaya a sufrir un problema cardíaco grave. Significa que el duelo tiene efectos físicos reales y medibles y que esos efectos merecen atención médica oportuna, no solo atención emocional. También hay investigaciones que sugieren que la soledad sostenida podría asociarse con mayor riesgo de problemas de presión arterial y en algunos casos con cambios graduales en la memoria y la concentración. La soledad no es solo una emoción, tiene una biología. Yo no tenía esa información cuando más la necesitaba, y tener esa información o no tenerla puede marcar una diferencia enorme en cómo uno atraviesa ese primer año. Durante el tiempo que siguió, fui juntando todo lo que fui aprendiendo sobre lo que el duelo le hace al cuerpo, sobre los hábitos que pueden ayudar a sostenerlo cuando el mundo se desmorona, sobre lo que sí está en nuestras manos aunque el dolor sea muy grande. Todo eso lo reuní en una guía práctica que está en el enlace de la descripción y en el comentario que dejo fijado arriba. No es un libro de medicina, es lo que yo desearía haber tenido en ese primer año. Rutinas de sueño, pautas de alimentación sencillas, ejercicios suaves pensados para esta edad, estrategias para los días más difíciles. Todo junto, explicado con calma. Échele un vistazo cuando pueda, pero quédese conmigo, porque ahora viene la parte que más me cambió. Y si este vídeo le está llegando, le pido que le dé a me gusta y que se suscriba al canal. Eso me permite seguir llegando a personas que pueden necesitar escuchar estas historias. Lo primero que hice, siguiendo las indicaciones del médico y con bastante resistencia de mi parte, fue volver a caminar. Hernando y yo salíamos todas las mañanas temprano por el parque del barrio, un parque ancho con álamos muy altos y un estanque pequeño de agua verde, en el centro donde siempre había algunos patos, entre los juncos. Esas caminatas eran nuestra media hora de silencio compartido, sin hablar mucho, simplemente moviéndonos juntos por los senderos de tierra húmeda mientras el barrio iba despertando. Cuando Hernando murió, no quise volver a ese parque. Me parecía una traición a la pena, una forma de fingir que todo seguía igual, cuando nada seguía igual. El médico me explicó que caminar, aunque fuera 20 minutos diarios, podría ayudar a regular el cortisol en sangre y a mejorar la calidad del sueño de manera gradual, sin promesas grandes, solo que podría ayudar. La primera vez que volví al parque fue un martes de abril, muy temprano, cuando todavía había niebla entre los álamos y el aire olía a tierra mojada. Fui sola, con la bufanda verde de lana que Hernando me regaló en un cumpleaños que ya no recuerdo cuál fue. Pasé frente al banco de madera, donde a veces nos sentábamos a mirar el estanque, y seguí caminando sin detenerme. Los patos estaban ahí, como siempre. Esa mañana volví a casa con los ojos húmedos, pero volví al día siguiente y al otro. 3 semanas después noté que dormía un poco mejor. No mucho, pero un poco fue suficiente para seguir. No fue solo caminar. Fui aprendiendo otras cosas con mucho ensayo y muchos tropiezos que también fueron ayudando. La segunda fue recuperar los horarios de las comidas. Cuando uno vive solo después de décadas de vida compartida,
Los horarios se disuelven con una facilidad que uno no anticipa. Se come cuando uno se acuerda o no se come, o se pica algo de pie frente al refrigerador a las 10 de la noche sin pensar. Lo que fui entendiendo y lo que sugieren varios estudios sobre la salud de las personas mayores es que mantener 3 comidas a horas regulares puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a sostener mejor el estado de ánimo a lo largo del día. El cuerpo mayor necesita esa regularidad mucho más que el cuerpo joven. Empecé a poner la mesa, aunque fuera para una sola persona. Mi plato de cerámica azul, el vaso de vidrio grueso que sobrevivió 2 mudanzas, la servilleta de tela a cuadros que siempre me gustó. Me sentaba, comía despacio, miraba por la ventana de la cocina. Al principio eso me hacía llorar. Con el tiempo se convirtió en un ritual que le daba forma a los días. La tercera fue buscar compañía de una manera que yo no habría buscado por mi cuenta. Rosa me propuso ir 2 tardes a la semana a un taller de tejido en el centro comunitario del barrio, un local pequeño con mesas largas, llenas de ovillos de lana de todos los colores. Yo no sé tejer. Hernando siempre bromeaba con que mis manos no tenían paciencia para nada que requiriera quietud. Fui igual. Lo que encontré en ese taller no fue el tejido, fue la conversación, fue sentarme con 8 mujeres de entre 60 y 82 años, algunas viudas, algunas con hijos que vivían lejos, algunas simplemente solas y con ganas de tener un lugar a donde ir, y escuchar sus historias y contar la mía. Fue escuchar a Amparo, que tenía 78 años y el pelo largo recogido en una trenza gris, decirme que el primer año era el más extraño, no solo el más triste, el más extraño, el de tener que aprender a vivir de una manera completamente diferente, y que se podía, que se aprendía. Los investigadores que estudian la longevidad en personas mayores han documentado que la conexión social regular podría tener un impacto en la salud comparable al del ejercicio físico. La soledad crónica, por el contrario, se ha asociado en varios estudios con mayor riesgo de deterioro cognitivo y de problemas cardiovasculares. Yo no fui al taller porque lo dijeran los estudios. Fui porque Rosa me convenció y yo estaba demasiado cansada para discutir. Pero llegué al mismo resultado. Ahora viene algo que me parece más importante que todo lo anterior. Lo que nadie me advirtió cuando enviudé no fue solo el golpe físico del duelo, fue algo más difícil de nombrar. Fue que yo había vivido 47 años siendo la mitad de algo, y cuando ese algo desapareció, no supe del todo quién era yo sola. No lo digo como queja, lo digo porque creo que le pasa a muchas personas que enviudan después de una vida larga en compañía y que casi nadie lo nombra con claridad. Nadie te avisa de que ese proceso de volver a ser una persona entera en solitario lleva su propio tiempo y su propio esfuerzo. Yo era la esposa de Hernando, era la compañera de esas caminatas matutinas por el parque con los álamos, de esas discusiones sobre el noticiero de las 7 en que los dos siempre terminábamos de acuerdo aunque empezáramos discutiendo. Y de repente tuve que aprender a ser solo Graciela. Eso lleva tiempo y nadie te lo avisa. Te dicen que el dolor disminuye, que el tiempo ayuda, que vas a estar bien, pero no te dicen que tendrás que conocerte de nuevo, que habrá cosas de ti misma que descubrirás con sorpresa, que habrá fuerzas que nunca imaginaste que tenías. Yo descubrí a los 71 años que me gustaba levantarme tarde los domingos, que podía poner la música de salsa más fuerte de lo que Hernando toleraba sin que nadie protestara, que podía decidir el menú
de la semana entera sin consultar a nadie, que podía ir a visitar a mi hija en Bogotá en el bus de larga distancia, sola, con mi bolso y mi libro, y disfrutar el paisaje verde del Valle del Cauca desde la ventana. Esas pequeñas libertades no borran la pérdida, no la compensan, pero son parte de una vida que sigue siendo tuya, que sigue mereciendo ser vivida con cuidado y con intención. Y para eso el cuerpo necesita estar bien. El duelo le habla al corazón de maneras que a veces no vemos hasta que ya llevamos demasiado tiempo sin atenderlas. Si usted está viviendo algo parecido o conoce a alguien que está atravesando el primer año de viudez o de una pérdida muy grande, todo lo que fui aprendiendo en este camino, los hábitos de sueño, las rutinas de alimentación, los ejercicios suaves, las estrategias para los días más difíciles, lo tiene reunido en la guía que dejo en el enlace de la descripción y en el comentario fijado arriba. Échele un vistazo. Lo de hoy es solo una pieza del conjunto. La guía tiene el resto, reunido en un solo lugar, pensado para personas de nuestra edad que quieren entender su propio cuerpo y cuidarse de verdad. Y le pido un favor concreto. Si este vídeo le llegó, si algo de lo que conté hoy le resonó de alguna manera, compártalo con alguien que pueda necesitarlo. Una amiga que enviudó hace poco, una hermana que vive sola, un familiar que está pasando por algo difícil y que quizás no sabe exactamente qué le está haciendo al cuerpo todo lo que siente. Un vídeo compartido a veces llega exactamente donde necesita llegar. Cuénteme en los comentarios si usted también vivió algo así. ¿Cómo fue ese primer año? ¿De qué ciudad me escribe hoy? Me da mucho gusto leerles, de verdad. Antes de despedirme, algo importante. Todo lo que compartí aquí es mi experiencia personal y lo que he ido aprendiendo en mi propio camino. No reemplaza la consulta con el médico de cabecera. Si nota cambios en la presión arterial, alteraciones del sueño que no mejoran, dolor en el pecho, mareos frecuentes o cualquier síntoma que le genere duda, por favor consulte a un profesional de la salud. Cada persona es diferente y cada caso merece atención individualizada. Gracias por haberme acompañado hoy. Saber que hay alguien del otro lado escuchando esta historia me hace bien. La próxima vez les voy a contar algo que descubrí hace unos meses sobre un mineral que casi nadie relaciona con el corazón y que varios investigadores creen que podría estar influyendo en cómo el cuerpo maneja la presión arterial y los latidos irregulares en personas mayores. Es una historia que empezó en ese mismo taller de tejido, con Amparo y sus 78 años, y que me dejó con muchas preguntas que tuve que ir respondiendo de a poco. Desde Cali les manda un abrazo grande, Graciela. Cuídense mucho,